El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11 al versículo 21. Así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. De cierto os digo. Perdón, estaba leyendo un texto equivocado. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta es la palabra de nuestro vivo Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, este es un texto que puede ser llamado una mina de oro. Por cualquier lugar que sea escarbado, por cualquier parte que sea abordado, encontramos riquezas. Y la riqueza más grande que encontramos es la verdad teológica de que Jesucristo es el pastor de aquellos que el Padre salva. Jesucristo es el pastor de los que el Padre ha decidido salvar. Jesucristo es el pastor de la iglesia. Él es el que cuida la iglesia en última instancia porque Él dio su vida por esas ovejas. Quiera el Señor consolar a la iglesia con esta verdad. Y no solo eso. Quiera el Señor obrar en aquellos que no son hoy ovejas del Señor, que puedan entrar por la puerta para que así se encuentren con el pastor de las ovejas, el único que puede cuidar y sanar el alma del hombre y rescatarla del mismo infierno. La semana anterior nos introdujimos a la metáfora del redil. Leímos eso en el versículo 1 al 6. Donde Jesucristo da una metáfora y habla de un redil y habla de aquellos que intentan entrar no por la puerta donde entra aquel que posee las ovejas, pero intenta entrar por las bardas, el salteador. Y vimos el significado de esta metáfora en al menos tres cosas esta metáfora quiere decir. En primer lugar, quiere decir que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía del pastor. ¿Recuerdan que vimos a través del Antiguo Testamento cómo los profetas, como Moisés, como David, hablaron de un tiempo en donde un mejor pastor aparecería para apacentar las ovejas? Y entonces entendemos que cuando Jesucristo está dando esta parábola, Él se está identificando con este pastor. En segundo lugar, vimos que esta parábola nos enseña que Jesucristo está buscando el bien de su pueblo. Jesucristo está buscando el bien de su pueblo, contrario a los lobos y los ladrones. Los lobos y los ladrones quieren las ovejas
para su propio beneficio, así como los fariseos en ese tiempo buscaban las ovejas solo para su gloria. No obstante, Jesucristo busca las ovejas para el bien de las ovejas. Además vimos que los lobos y ladrones son cualquier líder religioso que, como los falsos profetas del Antiguo Testamento, desvían a los hombres de la verdadera religión. En primer lugar, Jesucristo es el cumplimiento de este pastor profetizado que cuidaría el rebaño. En segundo lugar, Cristo busca el bien de las ovejas. En tercer lugar, los lobos y ladrones son los líderes religiosos que buscan desviar a los hombres de la verdadera religión. Hay una verdadera religión. Hay una forma en la cual Dios nos ha llamado. Hay un verdadero Dios. Cualquier lobo o ladrón buscará desviarnos del Dios verdadero. Ahora, lean conmigo el versículo 6 del capítulo 10. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nosotros vimos que ellos no podían comprender cuál era el significado de la metáfora. Entonces, ¿qué hace Jesús? Va a explicarles, lo va a hacer más claro, ¿sí? ¿Cómo? Con dos, yo soy. Con dos, yo soy. Los hombres parece que no entienden la alegoría que Jesucristo está dando, o más bien no quieren entenderla. No quieren entender que Jesucristo está diciendo que los fariseos son esos lobos que están intentando hacer daño a las ovejas, desviando a las ovejas de la verdadera religión que es en Cristo Jesús. La verdadera religión es en Cristo Jesús. Los fariseos intentaron apartarlos de Cristo Jesús. Son lobos, son lobos. Más bien no querían entender eso. Entonces Jesús, para ser más claro, más directo, les explica más esa metáfora, alegoría, a través de dos yo soy. Vean el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Con este lenguaje figurado de yo soy la puerta, Jesucristo está intentando o está enseñando el significado de la metáfora. Y vimos dos cosas. Que así como la puerta de las ovejas evita que entren ladrones, porque hay un portero, hay una puerta y no puede entrar sino aquellos que están autorizados, así también es Cristo quien vela y cuida por las ovejas. Y esto es de gran consolación para la iglesia, porque en última instancia el que vela por nuestras almas es aquel que no duerme. El que cuida al remanente de Israel, el que no duerme. Pero además, no solo explica el significado de la metáfora y la alegoría, sino que lo amplía un poco más. Y dice esto: todo Israel, eso es el significado de la puerta, todo Israel puede ser llamado el rebaño de Dios. Pero Ezequiel profetizó en el capítulo 34 que habría un momento que Dios entraría a su rebaño y haría diferencia entre oveja y oveja. Lo que está diciendo entonces Jesucristo es esto: ustedes son ovejas, pero yo soy la puerta. Y solo las ovejas que entran por esta puerta son las que el Padre cuida. El Padre ama, el Padre protege. Así que fariseos, ustedes son del pueblo de Israel. En un sentido pertenecen a las ovejas. Pero al rechazarme a mí, que soy la puerta, ustedes se salen del rebaño y no tienen la protección espiritual de Jehová ni la salvación. Porque la salvación solo viene al entrar por esta puerta al redil. ¿Y qué significa entrar por la puerta al redil? Fe en el Señor Jesucristo como aquel que puede
rescatar nuestras almas del infierno por su único y suficiente sacrificio. Ese fue el primer yo soy. ¿Cuáles son los propósitos de los yo soy? Explicar y expandir el significado de la metáfora. Ok, hoy vamos a introducirnos al segundo yo soy. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Aunque esto estaba implícito en la metáfora, ahora lo hace explícito. Cuando leemos la metáfora del versículo 1 al 6 de el pastor y el redil, claro que sospechamos que lo que Cristo está diciendo es que Él es el pastor que cuida las ovejas, Él es el redil que protege las ovejas, Él es la puerta que guarda las ovejas y que los ladrones y lobos son los fariseos. Pero ahora lo hace más explícito y dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Qué significa y qué implica que Jesucristo se denomine a sí mismo el buen pastor? Para poder entender la profundidad de esta autoidentificación como el buen pastor, es necesario profundizar en los conceptos del Antiguo Testamento sobre el pastor. La semana anterior vimos algo de esos conceptos, pero hoy debemos profundizar al respecto. Según Ezequiel 34, que Jesús diga ser el buen pastor implica, vayan rápido a Ezequiel 34, no nos vamos a tardar mucho aquí porque lo vimos anteriormente, pero solo para dejarlo más explícito en sus mentes y corazones. Ezequiel 34, versículo 11, que Jesús es el buen pastor implica que Jesucristo es Dios. Vean el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ahora lean conmigo versículo 30. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mis pastos, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando Jesucristo entonces dice, yo soy el buen pastor, se está autoidentificando con Jehová, el cual prometió en Ezequiel 34 que un día Él estaría con las ovejas. Hombres podrían llamarse, yo soy pastor, yo soy el encargado en este momento. Los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Josué, David, ellos podrían decir, yo soy encargado en este momento de ser pastor, pero nadie podía decir, yo soy el excelente pastor. De hecho, la palabra griega por bueno aquí implica excelencia. Yo soy el pastor esperado, yo soy el mejor pastor. Ok, eso está claro. Pero no solo implica que Jesucristo es Dios. Esto también implica que Jesucristo es el Mesías esperado, el libertador esperado. Déjenme explicar esto de la siguiente forma, y aquí necesito su mayor atención, pues si logramos atrapar eso en nuestras mentes y corazones, será más fácil comprender qué implica cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Miren esto, en el Antiguo Testamento, la figura de David llegó a ser una figura escatológica. Ahora, esa palabra parece difícil, pero déjenme mostrar que es sencilla de comprender. Escatológico quiere decir que el puesto de David, escuchen esto, el puesto de David, o sea, su oficio, por decirlo de cierta forma, no solo dejó un vacío cuando murió. ¿Dejó un vacío? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando murió? ¿Qué se dice? Se ha dejado de escuchar al cantor de Israel. El cantor de Israel. No solo David dejó un vacío. ¿Qué dejó? Una esperanza. Escucha esto. Una esperanza. Esto lo podemos ver en cuanto a David como el rey.
rey. Ese era un oficio de David. Este era el puesto de David. David era el rey. Cuando David muere, al haber sido un grande rey, tanto que Dios dijo que él reinaba en conformidad al corazón de Dios, cuando muere deja un gran vacío. Pero esto no solo deja un gran vacío, deja una gran esperanza. ¿Por qué? Porque Dios dice, algún día yo volveré a levantar a mi siervo David para que reine entre ustedes. Eso queremos decir cuando hablamos de que David es una figura escatológica. ¿Pueden verlo? Es sencillo entonces. Una figura escatológica es un puesto o una figura o una persona que al haber sido puesta por Dios, deja una grande esperanza para el futuro. Podemos definirlo así, palabras sencillas. David fue una figura escatológica en cuanto a que su puesto y sus labores no solo dejaron un vacío cuando murió, sino dejaron una esperanza para el futuro. Así que el pueblo de Israel no solo esperaba o no solo guardaba en el corazón a David, además esperaba otro David. Otro David. Ok. Según el Antiguo Testamento, David no solo fue una figura como rey, David también fue un pastor. Desde el inicio, David fue encontrado pastoreando las ovejas. Y después se le dice que él estaba pastoreando al pueblo de Israel. Vayan por ejemplo al Salmo 78. Rápidamente, Salmo 78. Y ahí permanezcan un momento mientras yo leo para ustedes otro texto. Miren lo que dice 2 de Samuel 5:2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás, lenguaje de pastor, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Pueden ver? David dejó tal huella en Israel que su obra fue reconocida como el pastor rey, pastor rey. Ahora vayamos al Salmo 78 y vean al final del versículo, en el versículo 70, eligió a David su siervo y tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas las trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. David se convirtió en un pastor para el pueblo. Entonces, cuando David muere, hay un gran vacío. El pastor de Israel ha muerto. El pastor, ese pastor que hizo las cosas conforme al corazón de Dios, con integridad hasta cierto punto, dejó un gran vacío. Pero entonces la figura de David se vuelve una esperanza. Vean conmigo Ezequiel 37:24. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. ¿Qué sería su siervo David? Pastor. Habría un pastor. Y a través de las escrituras vemos esto vez tras vez. Por ejemplo en Miqueas 5:4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová de su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Está hablando del libertador, del futuro David, que apacentaría y cuidaría a Israel. ¿Pueden entonces ahora ver lo que hemos dicho, que David es una figura escatológica? ¿Por qué? Porque David se identificó, o Dios lo identificó como el pastor de Israel. Cuando muere, un vacío es dejado. Entonces
Dios pone una esperanza en el pueblo. Yo levantaré a David para que venga a pastorearlos. Ahora, Dios no estaba prometiendo que iba a resucitar a David. Dios no estaba prometiendo que iba a ser otro David igual. Dios estaba prometiendo un futuro siervo que tendría los mismos oficios que David. Ok. Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Piensan que David fue el buen pastor? ¿Fue el pastor de Israel? Ok, yo soy el buen pastor. Esa esperanza que David dejó, yo soy. Yo la estoy llenando, yo la estoy completando. Así que lo que tenemos en el versículo 11 es a Jesucristo identificándose como el David esperado. Escuchen esto, no había muchos David esperados, había uno. Y este uno, según la Escritura, es Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor. El vacío que dejó David, yo soy ese buen pastor. Y no solo soy el buen pastor esperado, soy mejor pastor. Esa es la implicación de este texto. Entonces, lo que tenemos en el resto del versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas, es la explicación de cuál es la labor principal del buen pastor. ¿Cuál será su obra? Ok, Jesucristo, tú dices ser el David pastor esperado, pero ¿cuál será tu obra principal? David nos libró de los enemigos. David llevó al rebaño. David lo hizo conquistar. David le dio pastos. David les dio seguridad. ¿Cuál será tu labor? Jesucristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces, para expandir el significado de lo que implica que Él da su vida, va a hacer una comparación. Vean conmigo el versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesucristo quiere explicarles qué significa que Él es el buen pastor y que daría su vida por las ovejas. Nuevamente, debemos de tener aquí la imagen de David en nuestras mentes, porque si ustedes recordarán, en 1 de Samuel capítulo 17, texto que leímos durante esta semana en nuestra lectura congregacional, David se levanta y responde a los que le insisten que no luche contra Goliat. Dice, no, deja, porque tu siervo ha defendido. Porque tu siervo antes, cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, cuando venía un lobo o cuando venía un león, tu siervo con estas manos los mataba. Así que déjame a mí defenderlas. Sin embargo, esa no es la imagen principal de David como el pastor protector, o como la imagen de David el que da su vida. La imagen de David principal como el que da su vida es cuando enfrenta a ese Goliat. Porque viene ese hombre de los filisteos, ese incircunciso, y viene y se levanta en el campamento de Jehová y dice, a ver, ¿quién va a venir a pelear? Y todo el pueblo de Israel, como ovejas temerosas, porque así son las ovejas temerosas, como ovejas temerosas, nadie enfrenta a ese gigante. Entonces, David dice, no es posible que este filisteo hable así a los ejércitos de nuestro Dios. Por lo tanto, sale a la batalla y David triunfa sobre Goliat y corta su cabeza y vence a aquellos que se oponían a Israel y a Dios. Esa es la imagen principal. Alguien que no tiene las ovejas como propias
Huye cuando ve el peligro. Pero aquel del cual son suyas, las va a defender. ¿Por qué? Porque el buen pastor pone su vida por las ovejas. Porque Jesús las conoce. Vean conmigo el versículo 13. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, allí está la base por la cual el buen pastor va a entregar su vida por las ovejas. ¿Por qué David defendió a las ovejas? Bueno, David defendió a las ovejas porque amaba a Jehová. David defendió a las ovejas porque amaba al pueblo de Israel y no podía soportar cómo otra nación venía a atacar a este santo y precioso pueblo. Y David se levanta. Entonces, la pregunta es, bueno, Jesús, tú vas a dar la vida por tus ovejas. David dio su vida por las ovejas porque los amaba a Jehová y amaba a el pueblo de Israel. Pero tú, ¿por qué vas a dar tu vida por las ovejas? Versículo 13 que hemos leído da la respuesta. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La palabra conocer aquí, para entenderla, el Señor agrega en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Cómo es que Jesús conoce a las ovejas? ¿Qué significa? El asalariado también conoce las ovejas y no las defiende. ¿Qué significa conocer las ovejas? Conocer las ovejas significa amar las ovejas. ¿Cómo sabemos? Porque Él dice, yo conozco las ovejas y ellas me conocen, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. ¿Cómo se conocen el Padre y el Hijo eternamente? ¿Cómo es que se conocen? Se conocen porque son dos personas. Es un Dios, pero son tres personas. En este caso estamos hablando del Padre y del Hijo. ¿Y cómo se conocen? El mutuo amor, el mutuo deleite. Ahora, yo no creo que está diciendo aquí Juan que así como el Padre y el Hijo se aman en esa Trinidad eterna, así también las ovejas y Cristo. Yo creo que está usando una comparación. Así también, de esta manera, de una forma como una sombra. Pero el punto es que así como el Padre y el Hijo se conocen, y ese conocimiento implica amor, implica comunión, así también Cristo conoce a las ovejas. ¿Por qué Jesucristo se entrega por las ovejas, hermanos? La razón es porque las ama. ¿Por qué Jesucristo se entrega por las ovejas? Porque las ama. Ama esas ovejas. Cuando Jesucristo se entrega por ellas, cuando Jesucristo da su vida por las ovejas, lo hace porque las ama. ¿No es ese el concepto o la contraposición de cuando dice el asalariado ve venir las ovejas y huye porque no son suyas? No las ama. Sin embargo, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas porque las conozco, o sea, las amo. Jesucristo ama las ovejas y esa es la base por la cual se entrega por ellas. ¿Y por qué las ama? ¿Por qué ama las ovejas? Según las Escrituras, no ama a las ovejas porque las ovejas sean hermosas. No ama a las ovejas porque éstas sean dignas. Las ama por su libre decisión. Las ama porque nace de Él amarlas. Las ovejas no están fuera de Él. Él las ve y dice, son hermosas, las amo. No, las ovejas no tienen nada que pueda producir amor. No hay nada en ellas que pueda producir el amor de Dios. Pero Él dice, yo las amo. ¿Por qué? Porque he decidido amarlas y les daré corazón para que me conozcan.
La única forma en la que nosotros podemos amarlo es porque nos es dado el corazón. Y entonces esa relación pastoral de Cristo con sus ovejas es posible. Hermanos, grande es este pensamiento. Jesucristo dice, yo soy el David esperado y voy a entregar a mis ovejas porque las conozco, o sea, porque las amo. Por eso, creo que es apropiado recordar la historia de Charles Spurgeon cuando se le acercó una mujer diciéndole, Señor Spurgeon, no puedo entender este texto que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo es que? Y le dice Spurgeon, ¿y cuál es la parte de ese texto que no entiende? ¿Cómo es que aborreció a Esaú? Y dice, no, yo esa parte la entiendo bien. Lo que no entiendo es cómo pudo amar a Jacob. Hermanos, este pensamiento es uno al cual nos debemos quedar callados y reverentes. Jesús se entrega por las ovejas porque las ama. Amor que nace de su libre decisión. Él sí posee esa libre decisión de amar o de no amar. Porque hay algo importante aquí. ¿Quiénes son las ovejas? No me voy a meter mucho en esto porque lo vamos a ver más adelante. Pero ¿quiénes son las ovejas? Dice que Jesucristo se entrega por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas por las que se entrega? Muchos podríamos decir a primera vista, es el mundo. El mundo son las ovejas y Cristo se entregó por ellas. No, no puede ser el mundo estas ovejas, porque va a decir más adelante, fariseos, ustedes no son mis ovejas. O sea, no morí por ustedes. No moriré por ustedes. Grande pensamiento. Jesucristo se entregó por esas ovejas que nada tenían de deseables, por puro amor. La razón entonces por la cual puedes gozar del perdón de Dios, hermano, de las bendiciones de Dios, del favor de Dios, es por el puro afecto de su voluntad con que nos amó. Es solo porque quiso hacerlo. Es solo porque determinó hacerlo, nada más. No había una razón aparte de esta, que la razón por la cual Cristo murió en ese madero es porque nos amó. ¿Y por qué nos amó? Por su libre voluntad. O sea, de entre de los que amó y se entregó por ellos y de los que no amó y no se entregó por ellos, escucha esto, no había ninguna diferencia en los objetos. Déjame repetirlo. Jesucristo dice que Él se entregó por las ovejas que amó y que no se entregó por otras ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre estas ovejas? ¿Es que estas ovejas que amó son más bonitas? ¿Son más puras? ¿Tienen la lana más blanca? ¿Y estas están más sucias? No, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? En el decreto y la libre decisión de Dios. Hermano, contempla eso. Contempla eso. Que la única razón por la cual podemos gozar del perdón de Dios es por la libre decisión, por su libre gracia derramada a nosotros. Ok. Hasta este momento podríamos decir que por medio de esta identificación de yo soy el buen pastor, Jesucristo está diciendo tres cosas. Uno, se está identificando como el David prometido, ¿sí? Dos, está declarando que es el buen pastor y que como buen pastor se pondrá por las ovejas. Y tres, está revelando que la razón por la que se entrega por las ovejas es por puro amor. No había nada en las ovejas. Fue puro amor. Ok, eso es lo que llevamos hasta este momento. Entonces, vayamos al versículo 16 en adelante.
Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Déjenme decir algo brevemente de este texto porque no lo podré tocar en su profundidad en esta ocasión. Será reservado para otro momento. Pero déjenme aclarar esto. Vean lo que Jesús está diciendo y por qué es necesario que introduzca este paréntesis. Muchos comentaristas tienen problema de por qué hay este paréntesis, por qué se rompe el flujo de pensamiento. Porque hermanos, vean lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, yo me voy a entregar por un rebaño. Lo voy a entregar porque lo amo. En ese contexto histórico se estaba refiriendo principalmente al pueblo de Israel. Entonces añade, tengo otras ovejas y también me voy a entregar por ellas porque también las amo. Siendo consciente de que su ministerio se debía expandir a través de sus apóstoles a los gentiles, aclara que aquellos gentiles que van a ser traídos serán de la misma categoría porque participarán del mismo amor. Es lo único que podemos decir hasta este momento. Sigamos en el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Vean aquí. La metáfora del buen pastor tiene límites. Toda metáfora, toda parábola que tenemos en las escrituras tiene límites. Hay cosas que la parábola puede revelar, pero hay otras cosas que en sí misma la parábola ya no puede dar. ¿Me explico? Una parábola tiene un mensaje, pero muchas veces si llevamos esa parábola a otras implicaciones ya no es tan clara. Entonces, lo que se hace en el versículo 17 al 19 es alejarse un poco de la metáfora para explicar en concreto qué significa que Jesucristo es el buen pastor y qué significa que daría su vida por las ovejas. Él va a expandir eso. Hermanos, hasta este momento, con lo que tenemos hasta el versículo 16, podemos decir esto. Jesucristo es el David prometido y así como David se entregó por las ovejas, así Cristo también va a dar su vida por las ovejas. Pero Jesucristo sabe que lo que David hizo y lo que Él hará es diametralmente distinto. Son dos cosas separadas. No podemos comparar el ministerio de Jesús con el de David e igualarlos. Entonces, como la metáfora ya no alcanza a expandir esto que él quiere enseñar, entonces va a separarse de la metáfora por un momento y va a añadir para explicar mejor. ¿Sí? ¿Claro? Si el Señor se queda con esto, Cristo es como un David que va a cuidar las ovejas. Pero eso no es lo que Jesucristo quiere transmitir con la parábola. Dice, por eso me ama el Padre. En primer lugar, debemos saber que este darse por las ovejas que Jesucristo hará es a causa no solo de su amor. Eso sí se implica con las parábolas de las ovejas. El pastor ama a su ovejita y se entrega por ella. Pero la parábola ya no puede explicar esto. Que otra razón por la cual Jesucristo se va a entregar por las ovejas es porque el Padre lo ha determinado así. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora es importante que aclaremos que el amor del Padre hacia el Hijo no depende de su sacrificio. ¿Por qué? Porque en otros textos se nos revela que el Hijo es amado por el Padre desde siempre. El Padre y el Hijo tienen un amor eterno, inmutable, que no cambia. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice, por eso me ama el Padre? Porque pongo mi vida por las ovejas. Entendamos este versículo a la luz del bautismo de Jesucristo. En el bautismo se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué quería decir Jesús, esta voz del cielo con esto? Que Jesucristo
Dios hombre, Dios en la carne, su sacrificio y su obra eran de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando les está diciendo a los fariseos, por eso me ama el Padre, porque yo soy el buen pastor, les está explicando que en última instancia, la razón por la cual Jesús es el buen pastor es porque el Padre lo ha determinado así. El Padre ha determinado que Jesús se entregue por sus ovejas. El Padre desea, porque ha profetizado así, un rebaño. Y ha determinado que Cristo sea el pastor que se entrega por las ovejas. ¿Está claro? Vayamos entonces a qué significa que va a entregar su vida por las ovejas. Lo que tenemos en los demás versículos es una explicación de lo que consistiría poner su vida por las ovejas. Para David, el poner su vida por las ovejas consistió en enfrentarse a las fieras. Después consistió en pelear contra Goliat. Y después ser el buen pastor consistió en pelear por otras naciones y traerlos a salvo. Sin embargo, esa imagen del pastor que arriesga su vida no es suficiente para explicar lo que Jesucristo venía a hacer, amigo. Jesucristo no vino a arriesgar su vida. David la arriesgó por las ovejas. Jesucristo no la vino a arriesgar. Dice la Escritura, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Jesús literalmente en un momento daría la vida por ellas, no como un accidente, sino como el mandato del Padre y su propia determinación debido al amor que tiene a esas sucias ovejas. Lo que Jesús está declarando entonces es que las ovejas por las que Él pone su vida están en un problema particular. ¿Por qué es necesario poner la vida por las ovejas? Bueno, David tuvo que poner la vida por sus ovejas, arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque había peligros. ¿Cuáles? Lobos. ¿Cuáles? Leones. Pero Jesús no viene a arriesgar su vida. ¿Está claro eso? Jesús viene a dar su vida. Esto quiere decir que así como las ovejas de David estaban en un riesgo, así las ovejas de Cristo están en un riesgo. David se arriesga por eso. Jesucristo se da. ¿Cuál es el riesgo en el que están las ovejas o el problema en el que están las ovejas por las cuales es necesario no que Cristo arriesgue su vida, sino que la dé? Miren, si el problema de las ovejas fuera simplemente que las pueden engañar y desviarse, Cristo simplemente entonces fue un maestro que les enseñó la verdad para que no se desviaran. Si el problema de las ovejas simplemente es que el diablo quiere su alma, entonces el propósito del pastor es cuidar que el diablo no venga y robe las almas. Si el problema de las ovejas es simplemente que no caigan en destrucción, su propósito es simplemente entonces que las guíe correctamente. Solo necesitan un pastor que las guíe. Ahora, todo esto es cierto de Cristo, pero eso solo es arriesgar la vida por ellas. Eso no es dar la vida. ¿Cuál es entonces el problema que tenían las ovejas? No era nada más falta de enseñanza, no era nada más que el diablo las quería, no era nada más caer en el error, no era nada más desviarse. ¿Cuál era el problema por el cual Cristo no solo tiene que arriesgar su vida, la tiene que dar? Porque Cristo sabe que las ovejas están en el problema más grande que cualquier hombre o criatura puede estar, y es que están enemistados con Dios. ¿Pueden ver por qué la parábola ya no es suficiente para Cristo y entonces tiene que añadir? El mayor problema que las ovejas tienen
es que estas ovejas se desviaron de la ley de Dios, se desviaron de los parámetros de Dios. Y ahora estas ovejas, por haberse desviado, tienen que ser castigadas, tienen que ser muertas. Las ovejas tienen que ser muertas, ¿por qué? Porque violaron la ley de Dios. Entonces Cristo, para rescatar a estas ovejas, pueden ver, no solo se está arriesgando a pelear con alguien, no solo se está arriesgando a ir por caminos y guiarlas. Cristo tiene que dar su vida, porque a menos que Él dé su vida, las ovejas deben morir. Niños, yo sé que ustedes han pasado por aquellas partes del Antiguo Testamento donde nos hablan de las leyes que debía haber cuando algún animal de otra persona hacía daño. Por ejemplo, si un animal se metía a comer a los huertos de otra persona, aquella persona debía pagar. Cuando un animal corneaba y mataba a un hombre, entonces el animal debía morir. Es más, si ya había sido avisado el dueño y no hizo nada, él también debía morir. ¿Recuerdan esas leyes, niños? Ok. Esa es la condición de las ovejas. Las ovejas no solamente necesitan que las guíen, estas ovejas no solo necesitan que las guíen, que las protejan, que les lleven a pastos. Esa no es solo su necesidad. El problema de estas ovejas es que violaron la ley de Dios y por lo tanto, si alguien no muere por las ovejas, estas ovejas deberán ser sacrificadas. Porque la ley se ha violado. La ley se ha violado. Si no mueren las ovejas, si no muere alguien más por las ovejas deben morir. Ese es el símbolo del buen pastor. Ese es el símbolo del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Como buen pastor, no solo como David las protejo, las guío, las corrijo, las alimento. No, como buen pastor, yo voy a dar mi vida para que ellas no tengan que pagar por la violación de la ley. El buen pastor paga por esa violación de la ley. Ahora, vean el versículo 18. Nadie me la quita. Es un mandamiento del Padre y sin embargo nadie me quita la vida porque la voluntad del Padre es de acuerdo a la voluntad del Hijo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es imposible de cualquier otro pastor. Es más, si un pastor pone su vida por las ovejas y en verdad muere en ese acto, las ovejas ahora están en el mayor problema. ¿No es verdad? Imaginen este momento. Esta historia en donde están las ovejas, llega un león, llega un lobo, y entonces el pastor se pone a luchar con ellas. Y el pastor logra vencer, ya el lobo está a punto de morir, pero en esa última fuerza, el lobo lastima al pastor y lo termina matando también, y entonces los dos quedaron muertos. Aún en esa situación, las ovejas quedaron más vulnerables. Pero este pastor que va a dar su vida por las ovejas, noten esto, dice, tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Es por eso que solo Jesús puede ser el pastor de las ovejas, porque aquel que iba a poner la vida por las ovejas tenía que ser uno que era capaz de volver a tomar su vida con autoridad y ser coronado en la resurrección. Contempla esto. Aquel que daba su vida por las ovejas tenía que tener la misma autoridad de Dios para dar su vida y volverla a tomar con esa autoridad.
Cristo dice, las ovejas han caminado por pastos equivocados y han violado la ley, han comido otros pastos, se han descarriado. Por lo tanto, el buen pastor va a dar su vida por las ovejas. Pero ovejas, esa es su mejor esperanza. Porque una oveja diría, no, porque nos vamos a quedar más indefensas. No, esa es su mayor esperanza, porque yo voy a dar la vida y la voy a volver a tomar. Nadie me la quita. Eso anticipa que la muerte de Cristo no fue algo que los romanos lograron. Ve esto. Jesucristo, mientras caminó en la tierra, caminó consciente que su fin sería la cruz. Para eso vino Él. Él vino para dar su vida por las ovejas. Él vino para morir por las ovejas. Él vino para ser sacrificado como oveja, para no abrir su boca, para ser sacrificado como el buen pastor que muere por las ovejas. Y solo por la persona que Él es, Dios hombre, Dios en la carne, es que nosotros tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Porque solo en uno que tiene la potestad de volver a tomar la vida es en el que tenemos esperanza. Porque que uno pueda dar su vida no implica nada. Muchos pueden dar la vida por otros, pero que uno puede dar la vida por las ovejas y volver a tomar su vida para ponerse como el pastor de las ovejas, lo es todo. Porque Cristo, como el pastor de las ovejas, no solo se sacrifica por ellas, sino que resucita por ellas, para Él ser el pastor que les infunde vida y les infunde aliento. Mis hermanos, ¿podemos darnos cuenta de cuán seguros estamos en Cristo? ¿Podemos saborear la seguridad que tenemos si estamos en Cristo? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de Cristo? ¿Qué mejor pastor hay? Aquel que da su vida por las ovejas, resucita porque tiene el poder para tomar su vida, es aquel que tiene poder para dar vida a otros. Es el que tiene poder de soplar aliento de vida a otros. En esta semana leíamos Samuel en nuestra lectura como congregación. Y no sé cuántos notaron en el capítulo 22 de Primera de Samuel. No tienen que ir ahí. Ya estamos terminando, no tienen que ir ahí. Pero en el capítulo 22 de Primera de Samuel ocurre ese acontecimiento malvado de Saúl que manda matar a Ahimelech y a todos los sacerdotes, a los sacerdotes de Nob, con B, Nob. Y mata creo que 80 sacerdotes, pero uno alcanza a escapar y entonces va a David. Y dice, Saúl mandó a Doeg a matar a todos los hombres ahí. Y solo yo he quedado. Ahí se llamaba Ahitob. Y dice así, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de su padre. Esas fueron las palabras que me llamaron la atención. Escuchen. Le dice entonces a Ahitob, al que escapó de los sacerdotes, dice, quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Hermanos, si David pudo decir eso a este sacerdote que escapó, dice, quédate conmigo, estarás seguro.
Tengo un ejército de valientes. No podrán venir a dañarte. Yo te voy a guardar. Yo te voy a perseverar. Yo te voy a proteger. Yo voy a dar la vida por ti. Hermanos, si eso pudo decir David, quédate conmigo, no temas. Quien buscare tu vida, buscará también quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Si eso pudo decir David, ¿cuánto más el buen pastor puede decir a su iglesia? Iglesia, permanece fiel. Iglesia, podrá haber persecución, podrá haber ataques, podrá haber gente que se opone a ustedes. Podrá haber tentación, pero quédate conmigo. Soy el buen pastor. Si yo di mi vida y tengo poder para darla y para volverla a tomar, ¿cómo no podré capacitarte para que sigas avanzando en este mundo? Para que sigas luchando en este mundo. Para que sigas empujando en este mundo. Para que sigas trabajando en este mundo. No te rindas, porque aun cuando conmigo camines a la muerte, yo te daré del árbol de la vida. Conmigo estarás a salvo, hermanos. No hay nada más importante entonces en este mundo que tener a Jesucristo por nuestro pastor. No importa que al tenerlo a Él por pastor nos toque el menosprecio y el odio de los de afuera, porque con Él estaremos a salvo. Con Él nuestra alma está segura. Con Él se cumple aquella palabra. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Con Él está protegida nuestra alma. Con Él tenemos el perdón de pecados. Con Él tenemos la perseverancia. Con Él llegaremos hasta el final. Con Él tenemos la capacitación del Espíritu Santo para vencer las tentaciones, para luchar contra el pecado. Hermanos, Él es el buen pastor, aquel al cual nos podemos acercar para que nuestra alma tome fuerza y tome valentía y tome coraje para avanzar en este mundo. ¿Qué importa que como ovejas de Dios en este mundo padezcamos? Porque eso dice Romanos 8. Pero se cumple la palabra, dice que somos como ovejas que son llevados delante de los que les van a matar. Somos ovejas que van a padecer. Pero ¿qué importa si Él es el pastor de nuestra alma? Si Él es el que ha dado su vida por nosotros, en Él estamos seguros, amados hermanos. Hermano, ¿cuál es la tentación que Cristo no es capaz de ayudarte a vencer? ¿Cuál es la persecución que podrá separarte del amor de Cristo? ¿Qué cosa podrá llevar tu alma al desvío? Según nada. En Él estamos seguros. Hermanos, caminemos cerca de este pastor. Amigo, ve esta belleza en Jesucristo. Es el soberano que da su vida y la vuelve a tomar. Tiene poder para hacerlo. También tiene poder para enviar el alma en el infierno. Porque es Dios y Él es el Mesías esperado. Velo como el soberano. Velo en su persona, velo en estos textos y ve que este pastor es el pastor rey, el pastor soberano, el pastor que tiene autoridad sobre toda cosa creada, tiene autoridad sobre tu propia alma esta mañana. Pero no solo lo veas como el soberano, ve esto, velo como el amoroso soberano, el amoroso pastor que da su vida por las ovejas. Y si tú dices, pero estás diciendo que Él solo murió por unas ovejas. Sí, lo he dicho y lo va a decir el texto más adelante. Pero yo te digo a ti, entra por la puerta y ven a este pastor y serás salvo. Porque ninguno que a Él viene, Él echa fuera. Y si tú tienes dudas, y si no murió por mí, eso no te corresponde, eso es secreto a Dios. Tú ven a Él y goza de la vida que Él dio por las ovejas.
Porque si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Amigo, debes saber esto. Mientras estés fuera de Cristo, sin rendirte a Él y sin entregarte a Él en arrepentimiento y fe, eres una oveja que merece el juicio de Dios y que va a ser castigada por Dios. Solo cuando Jesucristo, por la fe y el arrepentimiento, se vuelve tu pastor, es que podrás tener perdón de pecados y estar a salvo por fin. Fuera de este pastor solo tienes inseguridad. Fuera de este pastor el pecado te puede dominar o el pecado te domina. Fuera de este pastor la mentira te puede atrapar así. Hoy puedes creer un poco de cristianismo, mañana un poco de cualquier otra herejía. Fuera de un pastor, Satanás está buscando tu alma para destruir. Pero fuera de un pastor, fuera de este pastor, peor aún, Dios buscará tu alma para destruir. No tengo tiempo de leerlo, pero si no me crees, lee Sofonías capítulo 3. Día de estruendo, día de ira aquel día, día de terror, dice el profeta Sofonías. Porque si has pecado contra Él, ese es tu mayor problema en esta mañana. Hermanos, el gran pastor de las ovejas, como dice el apóstol Pedro, como buen pastor que da su vida por sus ovejas, también les da aliento y vida a estas ovejas a través de su palabra predicada. Hermanos, así es como Dios mantiene y sostiene sus ovejas. Así es, hermanos, como Dios mantiene y sostiene sus ovejas. Piensen esto, hermanos. La mayoría de las predicaciones que escuchan en un año, el otro año prácticamente han olvidado. Quizá. No estoy asegurando lo de a todos, pero suele pasarnos, ¿no es verdad? Y entonces, ¿cuál es el propósito de la predicación? El propósito de la predicación es alimentar tu alma. Así como no nos acordamos probablemente ni de lo que comimos el lunes de la semana pasada o ayer, sin embargo, eso mantiene nuestro cuerpo, mantiene nuestro caminar, nos mantiene estables. Así también la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuál es el propósito por el cual vienen todos los domingos? No es para que se memoricen cada sermón al 100% y tengan todos los textos en la mente. Es para venir a ser alimentados por el pastor de las ovejas, que a través de la predicación Él está presente con la iglesia para sostenerlos. Esa es la razón por la cual el domingo no es como cualquier otro día. Es por eso que no es posible tomar el domingo como ahora lo voy a tomar por línea o algo así. El domingo es el día del Señor, donde Él va a alimentar sus ovejas. Y yo sé que aunque muchos no van a recordar exactamente todo el texto quizá en la próxima semana, y quizá algunos lo olvidarán por completo el próximo año, no importa. Dios ahorita lo usa para alimentar tu alma. Esa es la importancia del día del Señor y de la predicación de la palabra. Él da a tu corazón lo que necesitas para sustentarlo y que pueda caminar el día de hoy. Dará otro sermón la próxima semana y dará el Señor otro sermón en la próxima semana. Y cada uno servirá para sostener tu alma y caminar. Así es como Él te alimenta como el buen pastor, porque Él ama a sus ovejas. Y no solo a través de la predicación, pero a través de la Santa Cena del Señor. Por su Santo Espíritu, Él alimenta a sus ovejas. Así que, entendiendo que el buen pastor nos da de su corazón la santa celebración de la Cena del Señor, acerquémonos a esta mesa conscientes de su amor, conscientes de su perdón y conscientes que este amor y este perdón se logró a través de dar su vida por las ovejas en ese precioso madero donde sufrió el castigo de las ovejas.